corazón con el fin de poder aprender algunos detalles. Quisiera entonces hacer una corta oración. Yo sé que oramos, pero necesitamos, hermanos, que el Espíritu Santo pueda enseñarnos lo que necesitamos aprender para lo que viene. Así que es de vital importancia que el Espíritu de Dios sea aquel que nos guíe nuestra vida, nuestro entendimiento, nuestro conocimiento y sobre todo todas las decisiones que vamos a tomar de aquí en adelante. Así que inclinemos el rostro. Amantísimo Padre que estás en los cielos, queremos que usted quite todo cansancio, todo pensamiento, toda cosa que no pertenece al día santo tuyo, Padre Celestial. Te pedimos que nos despiertes del sueño espiritual, que podamos aprender de tu palabra, Señor, y solamente de tus labios, las cosas que nuestro corazón debe aprender en este día. Así que, Padre, guíanos en este estudio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que el tema se titula Aprendiendo de la iglesia primitiva la forma del verdadero cristianismo. Debemos aprender cómo la iglesia primitiva se dejó guiar por mucho tiempo, y aunque hemos estudiado algunas cosas en la escuela sabática, vamos a mirar algunas cosas más que nos menciona un librito muy especial, un librito que me gusta mucho. Y de hecho, es un librito que debemos estudiar con la palabra de Dios, porque es un libro que nos enseña los movimientos del futuro. ¿Cuándo es el futuro? Es ahora, ¿verdad que sí? Así que leímos en 2 de Timoteo, quiero que vaya a la escritura. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Así que ¿quién está escribiendo estas palabras? El apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo en la segunda epístola. Y aunque Pablo entrenó a Timoteo, le enseñó, lo guió para que él pudiera ser líder en otras regiones de Asia, miramos cómo Pablo aún así le sigue escribiendo a él para darle aliento. Y usted dice, wow, ¿qué tipo de aliento le está dando? Aliento para decirle que si tú vives rectamente, te van a perseguir. Para muchos esto no es aliento, pero para los hijos de Dios es una gran verdad. Así que miramos lo que sigue diciendo la Escritura en los próximos versículos. En el versículo 10, vamos un poquito más atrás. Versículo 10. Y 10 y 11 dice: pero tú has comprendido ¿qué cosa? ¿Mi qué? Mi doctrina. Así que tú, Timoteo, que has entendido mi doctrina, instrucción, intento, fe, largura de ánimo, caridad, paciencia, persecuciones, aflicciones, cuales me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, cuales persecuciones he sufrido, y de todas me ha librado ¿quién? Señor. ¡Wow! Tremendo. Pablo le empieza a escribir a Timoteo, aquel joven que había dicho sí al Señor, se dejó guiar por el discípulo. Y ahora él le dice, tú que has aprendido la verdad. Pero no solamente has aprendido la verdad, has aprendido mi verdad, la verdad que yo creo, la verdad que yo predico. Y mira esto, no tan solo en eso, sino has escuchado mi instrucción,
has tenido fe, has tenido ánimo, has tenido amor, has tenido paciencia. ¿Sabes qué? Mira todas las cosas que me han pasado a mí. Ahora, toma eso, por eso es que leímos en el versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús, le pasará lo mismo que me está pasando a mí. Eso es lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Te va a pasar lo mismo. Espéralo, que te va a pasar siempre y cuando estés predicando mi doctrina. Siempre y cuando estés en la fe que se te ha enseñado. Siempre y cuando sigas sirviendo con amor como se te ha enseñado. Ahora, ¿de dónde aprendió Pablo esas palabras? ¿De dónde aprendió Pablo que le enseña a Timoteo estas cosas? ¿De dónde lo aprendió él? ¿Y cómo es posible que una persona pueda escribir con tal ánimo y cariño a otra cuando las cosas que está diciendo cualquiera puede pensar que son cosas negativas? Vamos al libro de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Vamos a mirar un poquito aquí lo que Jesús quiere decirnos o qué Jesús estaba haciendo. Jesús capítulo 5 versículo 1. En adelante dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él, ¿quién? Sus discípulos. Y abriendo su boca, ¿qué hizo Jesús? Enseñaba. Así que Jesús, y vamos a ver otra escritura más, Jesús iba a un lugar, miraba a la multitud, se sentaba con paciencia y amor y empezaba a abrir la boca para enseñar. Por esa razón le llamaron rabí, por esa razón le llamaban maestro, porque él no perdía su tiempo. Donde quiera que iba enseñaba. Incluso lo hizo cuando tenía 12 años. Así que imagínese usted cuando comenzó el ministerio de Jesús. ¿Cuánto más podía haber aprendido Jesús de las Escrituras para poder haber hecho la obra, la grandiosa obra que hizo? Ahora Juan capítulo 7 versículo 14 dice: mas a la multitud de la fiesta subió Jesús al templo, ¿y qué hizo? Así que vemos que en el tiempo de esta escritura, y vamos a leer un poquito más, al tiempo de esta escritura había una fiesta que se estaba dando en ese momento, pero Jesús no quería ir. Pero por ocasión de que sus hermanos quisieron ir, entonces Jesús dijo: voy. ¿Saben por qué? Porque cuando ves el principio del capítulo 7, a Jesús lo estaban persiguiendo para matarlo. Y Jesús dijo: bueno, por aquí voy. Y vamos a seguir mirando algunas cosas muy interesantes, pero vamos a ir a Mateo otra vez. Mateo capítulo 21, versículo 23. Miren el enfoque que tenía Jesús en su vida. Miren el enfoque que tenía Jesús de ir a lugar en lugar con un propósito. Dice, capítulo 21, versículo 23. Mira lo que dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, y vamos a mirar esto más adelante, estamos leyendo algunos versículos, pero los vamos a describir. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te mandó? ¿Quién eres tú? ¿De dónde has venido? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Quién eres tú? ¿Dónde estudiaste? ¿Quién te mandó? ¿Quién de alto rango te envió al templo a predicar y a enseñar? ¿Quién? Ahora, quien le estaba preguntando esas cosas eran los principales sacerdotes, eran los líderes, a Jesús. Ahora yo hago una pregunta. Si Jesús viene hoy y quiere predicar en una iglesia,
¿Acaso no le diría lo mismo? Por eso vamos a aprender cosas de la iglesia primitiva. Por eso tenemos que aprender cosas de la iglesia primitiva. Porque la iglesia primitiva se le enseñó las cosas que Jesús mismo con sus propias palabras dijo. Se les repitió. Pablo las aprendió mucho después. Pero aún leía las escrituras, aún leía la palabra de Jesús. Y le enseñó a Timoteo las cosas. La doctrina, le enseñó la verdad. Ahora, ¿por qué la iglesia primitiva, es la pregunta, experimentó tanta persecución? ¿Por qué? ¿Qué será? ¿Qué tenía? ¿Qué hizo para merecer eso? Ahora vamos a leer un librito. Le mencioné un librito, pero no le dije cuál era. Se llama El conflicto de los siglos. ¿Lo conocen? Este librito es aquel librito que debe tener todo el mundo. No solamente los de la iglesia, pero fuera de la iglesia. ¿Usted sabe por qué? Porque tiene una base histórica riquísima. Y nos enseña a nosotros mucha parte de la historia que necesitamos para hoy aprender. Así que Conflicto de los Siglos, página 39. Mire lo que dice aquí. Y me va a ayudar porque no tengo mis lentes. Si salto algo. Miles de cristianos eran encarcelados y muertos, pero otros los que... ¡Wow! Nada más esa parte ya debe decirte algo. Si usted está siendo golpeado, latigado, perseguido, asesinado, ¿quién le da el deseo a una persona de querer lo mismo? ¿Usted no entiende? Pero otros los que los reemplazaban. Ellos querían lo mismo por la causa de Cristo. Gloria a Dios. Ahora mire esto. Los que sufrían el martirio por su fe quedaban ¿cómo? Asegurados para Cristo y tenidos por Él como ¿qué? Wow, hermano, ¿usted no quiere eso? Eso es lo que quiero yo. Pero mire lo que estaba pasando primero. Ahora, habían peleado la buena batalla, me parecen palabras de Pablo, ¿no? Y recibirían la corona de gloria ¿cuándo? Cuando Cristo viniese, cuando Cristo venga. Así que ellos están ahí descansando en esa fe primitiva porque estaban siendo perseguidos. Y en esa fe murieron, ahora están esperando en Cristo. Están mejor que tú y que yo. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Así que los padecimientos unían. ¿Usted entendió esa palabra? Los padecimientos me unían, Lilian, contigo. Porque yo creía lo mismo que tú crees y por tal razón los dos estamos siendo perseguidos. Pero eso me unía más a ti porque tenía la misma experiencia por la doctrina de la verdad. Mire qué lindo. Ahora, a los cristianos, unos con otros y ¿con quién? Con su Redentor. Ay, hermano, ¿quién no quiere eso? El ejemplo que daban en vida y su testimonio al morir eran una constante atestación ¿de qué? De lo que creían. No tenían que decir ni una sola palabra, hermano. No dijeron nada, no predicaron nada, guardaron silencio y murieron por su fe. ¿Y sabe lo que hacía? Eso daba un testimonio mayor que cualquier predicación. Ahora, por eso los demás querían, yo quiero estar ahí porque yo quiero su fe. Yo quiero creer como Él. Ahora, y donde menos se esperaba, los súbditos ¿de quién? Miren esto. Los súbditos de Satanás abandonaban su servicio y se alistaban bajo el estandarte ¿de quién?
Ay, hermano, la persecución va a ser una obra mayor que la obra de la predicación del Evangelio. ¿Usted entiende eso? Vamos a estudiar lo que leímos en Juan capítulo 7 otra vez, un poquito más, para mirar lo que Jesús quería enseñar. Juan capítulo 7, versículo 11 y 12. Y buscarle los judíos en la fiesta, y decían: ¿dónde está aquel? ¿A quién estaban buscando? Estaban buscando a Jesús. Así que, y había grande murmullo de él entre la gente, porque unos decían, ¿qué decían? Bueno es. Y los otros, ¿qué decían? ¿No qué? No era bueno nada. Él engaña a la gente. Ahora, queremos mostrar que la Escritura es tan certera como que nos puede hablar para nuestros días. Personas que hablan la verdad están siendo vistos como engañadores. Pero los engañadores están siendo vistos como que hablan la verdad. ¿Verdad que sí? Ahora vemos que los judíos buscaban a Jesús, pero sabemos el propósito si leemos el principio del capítulo. Porque estaban buscando a Jesús por las cosas que Él enseñaba. Pero algo más, por las cosas que Jesús vivía. Así que no tan solo Jesús podía enseñar cosas, no tan solo la iglesia podía enseñar cosas, sino la iglesia vivía. Por eso la iglesia entendía que la persecución era una bendición. ¿Usted lo entiende hoy igual? O quizás no le han dado. A mí me dieron mucho con la correa cuando era niño. No sé. Y me dolía bastante. Llegué a llorar. Después, cuando fui creciendo, lloraba menos. Y cuando mi mamá se dio cuenta que ya la correa no me hacía efecto, dijo: ok, ya te voy a dejar de dar porque ya no te duele. Así que imagine usted en un país como el que vivimos nosotros, que le metan correazos por creer en Jesús. Pero no por creer en el Jesús que cree todo el mundo. Es un Jesús diferente. Es un Jesús que vive en el corazón de aquellos que quieren recibir los latigazos. Así que seguimos Juan capítulo 7 y sigue diciendo: mas ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Y al medio de la fiesta subió Jesús al templo. ¿Y qué hizo? Así que le estaban buscando. Él se escabulló en la fiesta. Lo estaban buscando. Murmuraban de él. Pero ¿estaba cobarde Jesús? ¿Tenía miedo? No. Su obra estaba determinada a lograrse. Así que mira, subió al templo y enseñó. Y maravillándose los judíos diciendo: ¿cómo sabe este de letra? ¿O cómo sabe este letra? No habiendo aprendido o no habiendo estudiado teología. ¿Le han dicho eso a usted alguna vez? ¿Dónde estudiaste? ¿Por qué sabes tanto de la Biblia? Sigue diciendo: respondiendo Jesús y dijo: mi doctrina, ¿qué es? No es mía, sino de aquel que me envió. El que quisiere hacer su voluntad conocerá de ¿qué cosa? De la doctrina. Mira qué cosa, si viene de quién o si hablo de mí mismo. Así que Jesús estaba enseñando algo a nosotros, a nuestros días. Y se lo enseñó a la iglesia primitiva, por eso vivió lo que vivió. Dijo: si usted conoce mi doctrina, dijo Jesús, usted sabe la verdad y usted nadie lo va a poder engañar. Por esa razón es que usted vive mi doctrina.
Por eso usted vive como yo he vivido, porque usted me conoce a través de mi enseñanza. Eso es lo que quiere decir. Ahora, ¿por qué fue que a la iglesia la persiguieron? ¿Por qué fue que la iglesia primitiva fue tan perseguida por Roma? ¿Usted sabe por qué? Porque estaban empezando a convertir a todo el mundo. Se paraban en una esquina y allá se convertían un montón. Y iban a otra esquina y se convertían un montón. Y decían, espérate que este nos está quitando influencia. Espérate que este nos está quitando poder. Ahora se nos va a rebelar la gente por causa de estos rebeldes. ¿Acaso no le dijeron lo mismo a Jesús? ¿Rebelde? ¿Acaso no le dijeron disidente, rebelde, hereje, revolucionario? ¿Cuántas cosas a Jesús? ¿Cuántas te han dicho a ti? Porque a mí no me han dicho suficientes. Así que todavía tengo que hacer mucho más. Mire lo que dice el conflicto de los siglos. En vista de esto, mire lo que hizo el enemigo. Satanás se propuso oponerse con más éxito al gobierno de Dios. Mira lo que hizo, implantando su bandera, ¿en dónde? Ay, hermanos, si en la iglesia cristiana solo está Dios, ¿cómo es posible? Satanás dijo, a esta gente no la voy a acabar fácil. Así que vamos a cogerlo suave y vamos a hacernos cristianos. Vamos a meternos en la iglesia. Vamos a empezar a predicar la palabra. Porque Jesús tenía su doctrina. Y el pueblo de Dios debe conocer su doctrina. Porque Satanás también tiene su doctrina, ¿sí o no? Así que se le hizo más fácil meterse en la iglesia y empezar a enseñar. En nombre de Jesús. Falsamente. Ahora, mire lo que sigue diciendo. Si podía engañar a los discípulos de Cristo e inducirlos a ofender a Dios, decaerían su resistencia, su fuerza, su estabilidad, y ellos mismos vendrían a ser ¿qué? Presa fácil. Así que Satanás sabe que el poder, la fuerza, la influencia y todo lo que el pueblo de Dios tiene para llevar el evangelio proviene de la fidelidad al verdadero Dios. Proviene de la verdad y solo la verdad pura sin mancha. Las palabras de Cristo. Ahora, la iglesia ha perdido influencia, ha perdido poder. Porque la obra no se ha acabado. Pero Dios le puede dar poder a la iglesia en un día, ¿sí o no? Dios le puede decir a la iglesia que predique el evangelio en un día, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es el problema? Mira lo que sigue diciendo, hermanitos. El gran adversario se esforzó entonces para obtener con artificios lo que no consiguiera por la violencia. Cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas seducciones de ¿qué cosa? Esa doctrina se predica en algunos lugares. Entonces Pablo le dice a Timoteo, cuidado que te van a perseguir, pero la iglesia de hoy dice, tranquilo que esto va a mejorar. Esto se va a poner bueno. Y aquí todo el mundo va a tener riqueza y dinero. ¿Verdad que sí? Ahora dice, y del honor mundano, los idólatras fueron inducidos a aceptar ¿qué cosa, hermanos? ¿Una qué? Una parte, dice. Una parte de la fe cristiana. ¿Por qué una parte de la fe cristiana? Porque si usted no obtiene la fe completa, pero usted es medio, ¿verdad? ¿Y cómo se llama eso? Usted es medio cristiano.
Usted no es un cristiano completo. Y quizás usted puede decir tibio, pero si usted entendió la mitad del Evangelio, usted entendió la mitad de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, si usted entendió la mitad de lo que usted debe hacer en su vida para transformar y santificar su vida antes de que Jesús venga, entonces usted va a ir la mitad al cielo y la mitad no. ¿O cómo es? ¿O va o no va? Así que Satanás sabe que si tiene medios convertidos, él los tiene. Son míos. Él sabe que si aceptan una porción del Evangelio, son míos. Son míos. Y le voy a explicar por qué. Mire lo que dice aquí. Al par que rechazaban otras verdades esenciales, y yo quiero que usted preste atención a lo que estamos leyendo. Y yo le voy a decir por qué. Porque quizás en algún momento usted pensó de esta manera. Y no lo culpo. Pensó de esta manera porque dice, bueno, esas cosas no son de salvación. Pero mire lo que dice aquí. Profesaban aceptar a Jesús como Hijo de Dios. Aquí estamos bien, ¿verdad que sí? Muy bien. Y creer en su muerte y su resurrección. Ahí va. ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? Pero no eran convencidos de qué cosa. ¿Ok? Ni sentían necesidad de arrepentirse o de cambiar ¿qué? Ay, hermano. No importa en la iglesia que usted esté. Si el Evangelio no me lleva a ser diferente para que venga la persecución sobre mí, entonces yo no estoy en el Evangelio. Yo estoy en la mitad del Evangelio. Entonces yo he pensado toda mi vida que cuando yo muera yo voy para el cielo, que derechito, porque yo no le he hecho daño a nadie. Pero Jesús sí no le hizo daño a nadie. ¿Y por qué lo persiguieron? Él sí le hizo bien a todos. Él sí realmente era bueno. Entonces vemos que las cosas son al revés. Yo quiero salvar mi vida y yo quiero buscar la paz. Pero Jesús me dice que si sigo una transformación viva en el mensaje completo, entonces voy a tener problemas. No va a haber paz. Sí va a haber paz, la paz de Cristo, que me da paz aún en la persecución, porque sé que es el camino correcto, porque sé que esto va a suceder. Ahora, habiendo hecho algunas concesiones, ¿cómo le decimos a eso? ¿Cómo describimos eso, Lilian? Habiendo hecho algunas, si paso la página, leo la Biblia y digo, esto sí, esto no. Esto no, esto no. Esto sí, esto no. ¿Qué empezaron a hacer? ¿Ahora entienden lo que estaban haciendo? Estaban eligiendo lo que debían creer y no creer en todo lo que dice la palabra. Podemos decir que creemos en el principio solo escritura, porque en la Reforma Protestante Lutero levantó el estandarte y dijo solo escritura es lo que vamos a creer. Y la iglesia puede decir creemos en solo escritura, pero si no la vive, ¿creen solo escritura? Si no hace efecto en mi vida, ¿creo en solo escritura? Ahora, propusieron que los cristianos hicieran las suyas para que todos pudiesen, ¿qué cosa? Mira, estamos aprendiendo cosas de la iglesia primitiva, hermano. No estamos hablando de ninguna iglesia de ahora. No sé si usted le está haciendo un poco de cuenta. ¿Cómo es posible que la historia, la palabra de Dios, me está diciendo y confirmando cuáles fueron los pasos a la apostasía y la iglesia está haciendo las mismas cosas? No entiendo. No entiendo cómo se registran las cosas para que yo pueda entender el camino correcto y diga, esta es la iglesia de Dios. Porque los judíos decían, Jesús, y sus discípulos, Jesús, mira el templo, qué hermoso.
Qué lindo es. Como si le estuvieran diciendo a Jesús, mira la salvación. Y la salvación estaba con ellos. Mira qué lindo. Y Jesús le dijo, no quedará ni una arena de eso que estás ahí, de mármol y oro. No va a quedar absolutamente nada. Y yo pregunto, ¿y el día de hoy ya está hecho? ¿En el día de hoy existe el mismo? ¿Se quedó igual de lindo? Lo que debe pesar en mi vida es la palabra que dijo Jesús. No lo que yo veo, no lo que yo quiero creer. Pero mire lo que sigue diciendo. Unirse en el terreno común de la fe. Y vamos a seguir más adelante. ¿Qué dice aquí? De la fe en Cristo. Vamos a mirar Mateo capítulo 21, hermano. Mateo capítulo 21, que leímos unos versículos de ahí. Para mirar que Jesús enseñaba. Estaba enfocado en su vida. No había nada que lo sacase de su misión. Mateo 21, 24 en adelante. Vamos a leer. Y respondiendo Jesús le dijo, yo también os preguntaré una palabra, la cual si me dijereis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Acuerdas que le habían preguntado a Jesús, con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te envió a ti? ¿Quién te enseñó? ¿Quién eres tú para pararte en el templo a enseñar a la gente? Ahora mire, pero Jesús le contesta de una manera muy precisa y interesante. Porque podemos decir, bueno, si yo le digo eso a alguien le falta el respeto. Pero mire esto. Ahora Jesús le dice, vamos a volver a leer el 24. Y respondiendo Jesús le dijo, yo también os preguntaré una palabra, la cual si me dijereis, también yo os diré con qué autoridad hago esto. Yo te lo voy a decir, pero primero contéstame esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? Contéstame eso. Eso fue lo que dijo Jesús. ¿Era del cielo o de dónde? ¿Qué dice ahí? O de los hombres. O era del cielo o era de los hombres. Ay, mamá, qué peligro. Los puso en aprietos. Porque ¿saben por qué? Porque ¿qué predicaba Juan? Juan predicaba y hizo el camino para el Cordero inmolado. Por esa razón estaba siendo perseguido, porque la misma autoridad que Jesús tenía para predicar en el templo fue la misma autoridad que se le dio a Juan para predicar el camino de aquel que iba a venir. Por eso lo persiguieron. No porque estaba haciendo lo mismo que los demás. Era porque hizo lo que Dios le había dicho que hiciera. ¿Entienden? Por eso ellos dijeron, ahora si le contesto esto, me va a decir esto. Mire cómo dice la Escritura. Ellos entonces pensaron entre sí diciendo, si dijéremos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no lo creéis? Ahora, y si dijéremos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan, ¿por qué? Pero ¿por qué era tan famoso Juan? Porque Juan sí era un atrevido. Juan sí que no le tenía miedo a nada. Hablaba firme porque estaba siendo guiado ¿por quién? ¿Por Juan? Por el Espíritu Santo. Por eso es. Entonces, y respondiendo, mira esto, 27. Y respondiendo a Jesús, dijeron, ¿qué dijeron? Mentirosos. No sabemos. Y él también les dijo, ni yo digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces, por mentirosos. Ahora, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? ¿Por qué leemos estas cosas? Para recordar las palabras de Jesús. Porque Jesús estaba siendo constantemente perseguido, no tan solo por las cosas que enseñaba, sino por las cosas que vivía.
Usted y yo quizás llevamos muchos años y no hemos sido perseguidos. Pero si usted vive como tal cual Jesús enseñó en su doctrina, usted va a ser perseguido. A usted lo van a visitar en la iglesia y lo van a mirar a ver quién es usted. Y usted lo van a anotar en una lista negra. Y a usted no le van a permitir hablar ni del santuario, ni de la ley de Dios, ni de la purificación del santuario, ni tampoco lo van a dejar hablar de vencer el pecado. Ahora, conflicto de los siglos. Porque miramos lo que Jesús hizo, lo que Jesús tuvo que pasar, los discípulos de Jesús, pero miramos la iglesia primitiva. Mire lo que dice aquí. Bueno sería para la iglesia y para el mundo que los principios que aquellas almas vigorosas sostuvieron, revivieran hoy en los corazones de los profesos hijos de Dios. Mira lo que está diciendo, hermano. Si tú ves que la primera frase te está diciendo, bueno sería que usted y yo tuviéramos la fe de aquellos. ¿Qué quiere decir eso? Que no la tenemos. Eso es lo que quiere decir. El Espíritu Santo fue claro y contundente con la iglesia cuando la amonestó en nuestros días. Ahora dice, bueno sería para la iglesia, y no tan solo para la iglesia, para el mundo allá afuera. ¿Tú sabes por qué? Porque demostraríamos que realmente no creemos en un evangelio a medias, sino creemos en un evangelio que transforma y que me hace vivir tal cual y no me permite que me calle la boca. Por eso a Juan el Bautista tuvieron que cortarle la cabeza. Porque si no estuviera hablando hasta el día de hoy, y todavía está hablando con la Biblia, le tuvieron que... Pues hermano querido, no deje de hablar, que le corten la cabeza para que deje de hablar de Cristo. Eso es lo que debe ser. Ahora, nótese hoy una alarmante indiferencia respecto a las doctrinas que son como las columnas de la fe cristiana. Está ganando más y más terreno la opinión de que al fin y al cabo dichas doctrinas, oiga bien, porque quizás usted pensó eso en algún momento, dichas doctrinas no son de vital importancia. Ya no las necesitamos. Ya el santuario no lo necesitamos. No nos dejemos guiar por él. Porque ya sabemos que Cristo está ya en santuario, pero ya no hay que mirar más eso para descifrar las cosas. Ya el santuario no me dice a mí cómo debe estar mi vida. ¿Entiende lo que está pasando en la iglesia de hoy? Oh, sí. Anda predicando el hijo del pastor Bullón, que el sábado no es de importancia para la salvación. Hablando de la ley de Dios. Ya el sábado no es importante. Ya la ley de Dios. ¿Qué estamos diciendo, hermano? ¿La ley de Dios está abolida entonces? Pero se dice dentro del profeso pueblo de Dios. Muy bien. Mire lo que sigue diciendo. Semejante degeneración del pensamiento fortalece las manos de los agentes ¿de quién? De Satanás. De modo que las falsas teorías y los fatales engaños que en otros tiempos eran, ¿qué cosa? ¿Qué? ¿Cómo eran rebatidos? ¿Cómo? Es la pregunta. ¿Cómo? Con la Biblia. Venía un hermano y decía una cosa que no era correcta y venía el Hijo de Dios, del pueblo de Dios, que decía del pueblo de Dios. Abría la Biblia y decía, perdón hermano, eso no está claro. Vamos a la Escritura y miremos en la Escritura si lo que usted está diciendo está correcto. Pero ahora, ¿qué hacemos? No interrumpa. No interrumpa al predicador. No hable de esas cosas en la iglesia, por favor. Ofende a los hermanos, se me van. Se me vacía el plato. Mejor dicho. Ahora, rebatidos por los fieles que exponían la vida, ¿para qué? Mire lo que está diciendo ahí, hermanos.
Mire lo que hacían los fieles. Exponían la vida para resistirlos. O sea, hasta con su propia vida. Esto es lo que dice la palabra de Dios, sí o sí. Y si no es así, haz lo que quieras conmigo. Eso es creer la verdad. Eso es creer en Cristo. Eso es tener a Jesús en el corazón. Si eso es, yo lo quiero. Ahora, sigue diciendo, encuentran ahora aceptación por parte de miles y miles que declaran ser discípulos de Cristo. Ay, hermano. Sáquele el polvo al conflicto de los siglos, por favor. Sáquele el polvo, léalo. Dios quiere que usted lea este libro ahora. Tiene un gran propósito. Debemos mirar lo que pasó con la iglesia primitiva. ¿Por qué la iglesia primitiva se dio a tantas tentaciones, idolatría? Debemos dejar de agradar al hombre, hermano. Debemos dejar de llenar la iglesia de gente y no los corazones de Cristo. Ahora, mire lo que sigue diciendo. No hay duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar. No hay duda. Su conducta intachable. ¿Qué significa la palabra intachable? No hay ni una sola reprensión. Ni una sola reprensión. Quiere decir que si usted lo ven en los supermercados, si usted lo ven en las tiendas, en el mall, o usted lo ven donde quiera que lo vean, lo miraban y decían, eso es un cristiano, el mismo que está en la iglesia, está allá afuera. El mismo que está en el mercado, así mismo, y me saluda, me abraza, Dios te bendiga, el mismo cristiano. No, cuando estoy allá estoy diciendo barbaridades, pero cuando estoy acá soy el santo. Dice intachable, quiere decir que la iglesia primitiva también creía en la perfección de carácter. Y su fe inquebrantable, más aún, constituían un reproche continuo que turbaba la paz de ¿quién? Wow, hermano, eso es mucho decir. Turbaba la paz del pecador. Quiere decir que él iba donde usted y le decía, yo necesito ser como usted. Y usted le decía, es que yo no soy como yo soy como Jesús. Es que yo no soy nadie y nada para cambiarte a ti. Tú necesitas el que me cambia y me sigue cambiando a mí. Esa es la diferencia. Por eso ellos veían en esa gente la fidelidad y por eso eran intachables. Ahora, aunque pocos en número, oigan bien, porque algunos se me ponen tristes porque son poquitos. Aunque pocos en número, escasos en bienes, sin posición ni título honorífico. ¿Qué quiere decir eso? No tenían muchos degrees de universidad. PhD, bachillerato, como usted quiera llamarlo, maestría. No tenían. Eran comunes, como usted y yo. ¿Carecían del poder de Dios? No. Ay, hermano. Tenían el PhD que todos usted y yo necesitamos, y es enamorarnos de Jesús y de su palabra. Así que seguía diciendo, aterrorizaban a los obradores de maldad, donde quiera que fueran conocidos, su carácter y su ¿qué? Por eso enseñé que Jesús enseñaba sus doctrinas y era firme en sus doctrinas, porque Jesús sabía que por medio de las doctrinas Satanás iba a engañar al pueblo de Dios o al profeso pueblo de Dios, porque dice la palabra de Dios, engañaría si fuera posible. Pero usted sabe por qué no es posible, porque están fundamentados en la palabra. Por eso no es posible. Porque ellos conocen que si se le presenta un angelito ahí, lindo, angelito brilloso, con el rostro brillante, y le dice una herejía bíblica, ellos dicen, eso no es de Cristo. Esa es la diferencia. Aunque yo veo un ángel como lo vio Cristo,
podía descifrar las palabras y los propósitos de los cuales Satanás estaba intentando con Cristo. Y lo mismo hacía su pueblo. Ahora, nótese que era importante su carácter y sus doctrinas. Tenían el carácter porque habían entendido las doctrinas y causaban un efecto positivo en el carácter de ellos. Y sobre todo en el carácter de la sociedad. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta muy genuina. ¿Para qué Dios llamó y levantó un pueblo para que se fuera a todos los lugares? ¿Para qué lo levantó? ¿Cuál era el propósito de que usted y yo viviéramos en el campo, las iglesias estuvieran en las ciudades? ¿Con qué propósito era? Para que nuestro carácter influenciara a los demás y los llevara a creer en un evangelio diferente. Pero ¿sabe qué hemos hecho? Al revés. Ahora yo me quiero parecer a ustedes, no que ustedes se parezcan al evangelio que yo quiero presentar. Mire, por ese mismo motivo, los judíos habían rechazado y crucificado al Salvador. Es a saber, porque la pureza y la santidad del carácter de éste constituían una reprensión constante para su egoísmo y su corrupción. Desde el tiempo de Cristo hasta hoy, sus verdaderos discípulos han despertado el odio y la oposición de los que siguen con deleite los senderos del mal. Así que, si a usted le pasa, no se preocupe que a Cristo le pasó primero. Por eso es que Él dejó ejemplo para nosotros. Él dejó ejemplo para que sepamos que Cristo dijo unas palabras, a veces para muchos fuertes, pero es la realidad. Dejadlos. Son ciegos, guías de quién. Y si el ciego guiare al ciego, ambos ¿qué? Déjalo. No hay problema. Son palabras de Jesús. Y pueden ser palabras para mí si no obedezco. ¿Sí o no? Ahora, vamos a leer algunas cositas más. Porque entonces, hace una pregunta, ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? Hágase esa pregunta ahora. ¿Por qué parece, verdad que hablamos de eso en la escuela sabática, hermana? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no persiguen? Ya están tirando fotos por ahí, pero no es alarmante. Todavía no siento el correazo. El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas ¿de dónde? Por lo tanto, no despierta ¿qué cosa? Mira, nosotros teníamos un hermano que aquí lo conoce mucha gente, se llamaba Víctor González. ¿Lo conocen? Le llamábamos Don Víctor. Tenía un programa de radio. ¿Cómo se llamaba el programa? Noticias apocalípticas. Muy bien. Yo una vez lo acompañé a San Juan y estuve en la emisora con él mientras él daba el programa. Muy interesante. Él falleció, descansa en el Señor en estos días, para la gloria de Dios, porque hizo una obra tremenda, hermano, tremenda. Así que, hermanos, este hombre empezó a hablar de los jesuitas y empezó a hablar de la infiltración y empezó a hablar de X o Y, de que esto existe, las asociaciones secretas y estas cosas, y dijo muchas verdades y le gustaba este libro. Hablaba mucho de este libro. ¿Sabe qué le pasó a ese hombre? Lo llamaron. Si no te callas la boca, te limpiamos. Tienes que parar de decir lo que estás diciendo. ¿Y sabe cuál fue su contestación, hermano? Yo voy a estar hasta que Cristo me diga. Eso es lo único que le puedo decir a usted. Gracias y buenas tardes. ¿Y sabe qué? No le hicieron nada. Porque él sabe o él sabía que estaba en las manos de Dios, porque la obra que él estaba haciendo no era la obra de él, sino de Cristo. Así que él falleció de muerte natural.
Nadie le hizo daño. Pero muchos tienen miedo. No debemos tener miedo. Debemos estar seguros de que quien está con nosotros es mucho más poderoso de aquellos que están en contra de nosotros. Así que mire lo que dice aquí. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe a tan solo al espíritu de transigencia. ¿Con qué? Ay, hermano, ¿cómo es posible que estemos leyendo esto? Si el cristianismo de hoy es tan famoso, es porque está tan ligado al pecado que por eso es que es tan famoso. Mire qué cosa. Ahora, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con ¿cómo? Con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en las iglesias. Revivan la fe, mire lo que aconseja. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá ¿a qué? Ahí está el consejo. ¿Usted quiere eso? Pues gloria a Dios si lo quiere. Gloria a Dios. No se siga quedando callado. Diga las cosas que tiene que decir en el nombre de Jesús. No permita que en su iglesia no digan nada. Abra su boca. La iglesia primitiva nunca se quedaba callada cuando un predicador decía una herejía. Tampoco es que hagamos un pleito, pero no debemos permitir que esto siga adelante. No lo debemos permitir. Porque la iglesia primitiva conocía que el poder de Dios estaba en la unidad de toda la iglesia, no del líder de la iglesia. La iglesia no trabajaba como el papado. Dios guiaba a la iglesia porque la iglesia estaba unánime en la misma doctrina y pensamiento y en la misma obra. Así que ellos sabían que aquel que está al frente no es el que manda es el que está allá arriba, que nos dio autoridad a toda la iglesia. Ellos conocían los principios. Lo que pasa es que hoy se nos ha olvidado esos principios. Y por eso ahora guardo silencio, me quedo sentado y no digo nada. Mateo capítulo 5. Vamos a volver a Mateo capítulo 5 por último. Porque es maravilloso, hermanos queridos, maravilloso lo que Jesús tiene que decirnos para darnos esa gran esperanza de saber que la persecución no es nada negativo. La persecución es algo positivo que dice que Dios está delante de la obra y que se está haciendo. Eso es lo que dice Mateo capítulo 5 del 1 en adelante. Ya leímos los primeros versículos, así que vamos a seguir adelante como del 13 en adelante. Y dice: bienaventurado ¿quién? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos, ¿qué cosa? Dios es bueno, hermanos. Dios nos enseña que las cosas que el mundo nos ha dicho que son negativas, nos enseña que son una bendición bienaventurada. Y más adelante, hermanos, sigue diciendo, vamos a terminarlo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen, ¿qué cosa, hermano? Persecución. Esas son palabras de Jesús. Por causa de la justicia, porque ellos
de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Qué cosa? Mintiendo. Porque eso fueron las mismas cosas que le hicieron a Jesús de frente. Le mintieron. Así que Jesús dice, gozaos y alegraos. ¿Usted está alegre? ¿Está gozoso? ¿Siente que el Espíritu de Dios le ha inquietado su vida para mejorar todas las cosas que faltan? Porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La palabra de Dios no miente. La palabra de Dios es la verdad. Y Jesús explicó claramente lo que debe ser para nosotros. Mire, si usted cree que quedan 20 años, nadie sabe el día ni la hora, hermano. Pero yo le voy a decir una cosa. 20 años de lo que está pasando hoy, perdóneme, prefiera usted y yo que tengamos esa fidelidad de los mártires y que seamos mártires con la persecución. Porque esperar muchos años más, que esto siga desenvolviéndose, porque así va a ser, se va a seguir desenvolviendo, pero la fidelidad del pueblo de Dios es lo que va a determinar si de un día para otro, ¡boom!, la persecución. Eso lo decide usted y lo decido yo con mi vida. Eso lo decidimos nosotros si hacemos lo que se nos ha aconsejado hacer. ¿Y sabe qué? Si usted va a los shopping y se consigue un amigo, háblele de Jesús. No pierda la oportunidad. Porque muchas veces yo no le dije a gente, le hablé de Jesús y esa gente perecieron. Y yo no tuve la esperanza de poderle hablar de Jesús. Hoy en día está muriendo tanta gente porque el que se cree que tiene 20 años y va a durar hasta 60 está muy equivocado. Los jóvenes de 20 años, 18, 16, 15 años están muriendo. Y el problema no es que estén muriendo, el problema es que están sin esperanza. No están agarrados con Cristo para cuando Cristo venga se puedan levantar de sus tumbas. Ese es el problema. Así que cuando usted vaya de aquí para allá, hágale un favor a Jesús. Ni a la iglesia, ni a mí, ni a nadie de los que está aquí. A Jesús. Haga lo mismo que hizo Él cuando se paraba en un lugar y enseñaba las Escrituras. Dele un consejo. ¿Usted sabe qué? Nosotros nos vamos, mi hermano está de testigo. Nos vamos por la autopista. Yo tengo unas tarjetitas así de versículos de la Biblia. Y yo voy al peaje y me paro y pago el peaje y ahí le doy la tarjetita a la muchacha. Y pregúntele la cara a mi hermano cómo le vio la cara a la señora. Si se la vio igual o se le cambió la cara. Si usted se para, sea en un servicarro o sea en algún lugar, tenga algo para dar. Porque usted puede estar dándole la salvación a una persona que está en depresión y usted no lo sabe. Solamente Dios conoce el corazón y las intenciones de Él. Así que podamos nosotros hacer lo que se nos ha encomendado y que podamos vivir piamente en Cristo Jesús. Así que vamos a orar, hermanos. Grandioso y amoroso Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque a través de la historia nos has enseñado cómo la iglesia primitiva salió de las manos de Cristo, cómo fue fiel un remanente de esa iglesia, cómo pasaron por muchas vicisitudes y problemas, pero aún así la palabra de Dios estaba tan viva en sus corazones que preferían morir por esta fe. Padre Celestial, permite que nosotros podamos ser igual a ellos y aún que podamos entender los tiempos que vivimos para que con prontitud
podamos ser semejantes a Cristo. Padre Celestial, gracias por las enseñanzas que Jesús nos da en este día, que nos dejan ver también si la iglesia está caminando con el Espíritu Santo. Nos deja ver si la iglesia está haciendo lo que debe hacer y si la iglesia está en lo correcto o no con las historias que hemos leído en esta mañana. Padre Celestial, bendícenos a cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros pueda tener no tan solo sabiduría de tu Santo Espíritu para hablar a los demás, sino que lo hagamos pronto, porque sabemos que muy pronto Cristo viene en las nubes de los cielos. Señor, tantas cosas pasando a la misma vez y la gente no sabe dónde fijar su mirada, pero nosotros que hemos leído por años sabemos que debemos guiarlos a Cristo. Danos la fuerza y la valentía, Señor, para dejar de estar callados por tanto tiempo. Que podamos hablar de Jesús y que se nos salgan por los poros. Gracias, mi Dios, por tu amor. Gracias, mi Dios, porque nos has cuidado todo este tiempo con un solo propósito: que podamos hacer la obra que tú nos has encomendado. Así que guíanos, Señor, y que podamos seguir creciendo a la estatura y a la medida de Cristo Jesús. Gracias, mi Dios, por tu amor, y gracias, mi Dios, por estas historias, porque nos dejan ver con claridad en el tiempo en que vivimos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.